El crujido de los huesos bajo la llanta es un sonido que jamás olvidaré. Tenía 16 años y estaba en la entrada de nuestra casa, después de otra discusión con Marcus, mi padrastro desde hacía 3 años. Había estado bebiendo otra vez, molesto porque le pedí unirme al club de fotografía de la escuela en lugar del equipo de fútbol que él entrenaba. «Regresa aquí», gritó desde el asiento del conductor de su camioneta negra. Seguí caminando, abrazando mi cámara contra el pecho. Fue entonces cuando escuché el motor acelerar. No entendí lo que pasaba hasta que fue demasiado tarde. El impacto me lanzó hacia adelante y mi cámara se hizo pedazos contra el pavimento. Un dolor insoportable recorrió mi pierna derecha cuando la llanta delantera pasó por encima. Y luego, inexplicablemente, dio reversa. Mi mamá estaba en el porche, con las manos cubriéndose la boca. «Marcus, detente», gritó, pero ya era tarde. La llanta volvió a pasar sobre mi pierna. Me quedé ahí tirado, el mundo girando, viendo cómo mi sangre se mezclaba con el líquido de transmisión en el impecable pavimento de nuestro vecindario. El dolor era insoportable, pero lo que más me dolió fue ver a mi mamá correr hacia Marcus primero, ayudándolo a salir del coche. «No debiste provocarlo», le susurró, lo bastante alto para que yo la oyera. «Tommy sabe que no debe alejarse cuando le estás hablando. Me llamo Tommy Anderson, y esa noche cambió todo. No por lo que Marcus hizo, su violencia había ido aumentando desde hacía meses, sino por lo que pasó después. Mamá finalmente me ayudó a levantarme, casi arrastrándome hacia adentro, mientras Marcus se tambaleaba hasta su oficina. Necesitamos ir al hospital, jadeé, mi pierna apenas podía sostenerme. No seas dramático, respondió ella con voz tensa. Solo son moretones. No podemos llamar la atención ahora, no con Marcus a punto de ser nombrado jefe del departamento en la preparatoria. Me hizo sentar en la mesa de la cocina y sacó una bolsa de chícharos congelados del congelador. Además, dijo sin mirarme, ¿qué pensaría la gente? Tu padrastro es el entrenador más respetado del distrito. Nadie creería que él haría algo así. La miré, entre el dolor y la incredulidad. Hay marcas de llanta en mi pierna, mamá. Son de una caída en bicicleta, dijo firme, finalmente viéndome. Eso diremos si alguien pregunta. Marcus lo siente. Seguro solo está estresado por la próxima temporada. Quise gritar, sacudirla hasta que entendiera lo que estaba pasando con nuestra familia. Pero en 3 años había aprendido que la negación de mi madre era más fuerte que cualquier evidencia. Esa noche casi no dormí. Mi pierna palpitaba a pesar del hielo y el ibuprofeno. Escuchaba sus voces abajo, los ruegos de mamá, los gritos ebrios de Marcus. Por la mañana ya tenían su historia. Había sido descuidado con mi bicicleta, no puse atención, fue mi culpa. Marcus incluso había dañado mi bici vieja para que coincidiera con el cuento. Recuerda, Tommy, dijo mamá mientras yo cojeaba hacia el coche para ir a la escuela, nadie entendería. Separarían a nuestra familia. ¿Eso quieres? No respondí. Mi pierna ardía, y subir al coche fue una tortura. Mamá notó mi mueca de dolor, pero siguió hablando sobre proteger a la familia, sobre cómo Marcus estaba bajo mucha presión, sobre cómo yo debía ser más comprensivo. En la escuela traté de ocultar mi cojera, pero para la tercera hora el dolor era insoportable. Mi maestra de inglés, la señorita Martínez, lo notó de inmediato. Siempre había sido muy observadora. A veces, demasiado. Tommy, me llamó mientras los demás salían al almuerzo. ¿Puedes quedarte un momento? Me quedé paralizado al escuchar ese tono en su voz, el mismo que usó el mes pasado cuando notó los moretones en mis brazos. Los que dije que eran de los entrenamientos de fútbol, aunque había dejado el equipo semanas antes. Estoy bien, dije rápido, recogiendo mis cosas. Solo fue un accidente en bicicleta. La señorita Martínez cerró la puerta del salón. Qué curioso, dijo en voz baja, porque esta mañana vi el coche de tu padrastro. Tenía sangre en la llanta delantera. Mi corazón se detuvo. La señorita Martínez vivía a 3 casas de la nuestra. ¿Cómo pudieron mi mamá y Marcus olvidar eso? Intenté repetir la historia de la bicicleta, pero ella levantó la mano. Tommy, necesito que me escuches con atención, dijo, con voz suave pero firme. Lo que vi esta mañana, junto con los moretones que he notado estos meses, no es algo que pueda ignorar. Y tú no deberías vivir así. Sentí las lágrimas llenar mis ojos. El peso de mi secreto empezaba a romperse.
Mi mamá dice que nadie me creería, susurré. Yo sí te creo, dijo simplemente. Y voy a ayudarte. Pero primero, tenemos que revisar bien esa pierna. Sacó su teléfono para llamar a la enfermera de la escuela, y escuché las palabras de mi mamá resonando en mi cabeza: nadie entendería. Pero al mirar a la señorita Martínez, me di cuenta de que tal vez algunas personas sí entenderían, y demasiado bien. La enfermera escolar apenas vio mi pierna y llamó una ambulancia. Entre la niebla del dolor, alcancé a oír frases como posible fractura y trauma severo. Mamá llegó antes que los paramédicos, con el rostro lleno de pánico contenido. Fue un accidente en bicicleta, anunció en voz alta, casi gritando. Tommy siempre ha sido torpe con esa bici. La señorita Martínez dio un paso al frente, colocándose entre mi mamá y yo. Señora Stevens, creo que todos sabemos que eso no es cierto, dijo con voz calmada, pero firme. Yo vi lo que pasó esta mañana en su cochera. El color desapareció del rostro de mi mamá. No entiendes, susurró. Marcus es un buen hombre, solo que, tiene momentos. ¿Momentos?, repitió la señorita Martínez, su voz cortándose como una navaja. ¿Así le llama ahora a atropellar a su hijo con un coche? La llegada de los paramédicos interrumpió la confrontación. Mientras me subían a la camilla, alcancé a ver una multitud creciendo afuera de la enfermería escolar. Entre ellos estaba Marcus, con la cara roja de ira, o vergüenza. Probablemente de ambas. Esto es ridículo, tronó, empujando a la gente para abrirse paso. El muchacho está bien, solo quiere llamar la atención, como siempre. Fue entonces cuando la directora Harris intervino. Entrenador Stevens, creo que lo mejor será que abandone el lugar inmediatamente. Su voz tenía una autoridad a la que Marcus no estaba acostumbrado. Ya llamamos a la policía. ¿La policía? La voz de mi mamá se quebró. No, debe haber un malentendido. Tommy, diles lo del accidente de bicicleta. Pero ya no podía seguir mintiendo. Tal vez era el dolor, o tal vez fue ver a la señorita Martínez ahí, firme, sin moverse de mi lado. Él me atropelló la pierna, dije, lo bastante alto para que todos escucharan. 2 veces. Solo porque no quise jugar fútbol. El pasillo quedó en silencio. Sentí la rabia de Marcus acumulándose, vi el pánico en el rostro de mi madre mientras perdía el control de la situación. Pero por primera vez en 3 años, me sentí más fuerte que los dos. En el hospital, las radiografías confirmaron lo que la enfermera sospechaba: mi pierna estaba rota en 2 partes. Las marcas de llanta eran tan claras que la historia de la bicicleta ya no podía sostenerse. La detective Sanders se sentó a mi lado mientras me enyesaban la pierna. Tenía una mirada amable, pero anotaba cada detalle mientras por fin le contaba toda la verdad. No solo sobre lo de anoche, sino sobre los últimos 3 años. Los accidentes que siempre pasaban cuando Marcus se enojaba conmigo, las veces que mamá lo encubría, las excusas, las veces que me decía que exageraba. Tu maestra te salvó la vida, Tommy, dijo la detective Sanders en voz baja. Estas agresiones iban en aumento. Gente como tu padrastro no se detiene sola. Mamá caminaba de un lado a otro por el pasillo del hospital, tratando de entrar a verme y llamando al abogado de Marcus. El personal del hospital no la dejó acercarse, diciendo que había una investigación policial en curso. A través de la puerta entreabierta, escuché sus intentos desesperados de explicarlo todo. Él es una persona respetada en la comunidad, repetía una y otra vez. Esto arruinará su carrera. Tommy es sensible, malinterpretó las cosas. La señorita Martínez se quedó conmigo hasta que llegó mi tía Ellen desde otro estado. Traía fotos que había estado tomando en secreto durante los últimos meses. Moretones, cortadas, la manera en que me encogía cuando Marcus estaba cerca. Sabía que algo andaba mal, le explicó a la detective Sanders. Solo necesitaba pruebas antes de poder intervenir. La trabajadora social del hospital nos explicó lo que seguiría. Marcus había sido arrestado, los cargos estaban pendientes. Las mentiras de mamá la hacían cómplice. No podría llevarme de regreso a casa. Mi tía Ellen se ofreció a ser mi tutora temporal. ¿Y la temporada de fútbol? Lloró mamá cuando se lo dijeron. ¿Qué pasará con la carrera de Marcus? ¿Y qué hay de la vida de tu hijo?, replicó tía Ellen, más furiosa de lo que jamás la había visto. Pudo haberlo matado, y tú te preocupas por el fútbol. 2 días después me dieron de alta.
Mientras me sacaban del hospital en silla de ruedas, con la pierna enyesada y el futuro incierto, vi el rostro de Marcus en las noticias locales. Respetado entrenador arrestado por intento de homicidio de su hijastro. La historia se propagaba por toda la comunidad, destruyendo la imagen perfecta que mi madre había tratado de mantener durante años. Ese fin de semana, la señorita Martínez me visitó en casa de tía Ellen. Traía mi tarea, y una cámara nueva para reemplazar la que se había roto en la cochera. ¿Todavía quieres unirte al club de fotografía?, preguntó con una sonrisa. Asentí, sintiendo que las lágrimas me llenaban los ojos. Pero eran lágrimas distintas, de alivio, de gratitud, de saber que por fin estaba a salvo. Entonces lo haremos realidad, dijo con firmeza. Tu historia no ha terminado, Tommy. Apenas está comenzando. 6 meses después, estaba sentado en la corte. Mi pierna ya había sanado, pero mis manos temblaban mientras me preparaba para testificar. El juicio de Marcus había atraído la atención de los medios. El querido entrenador, desenmascarado como abusador. Mi mamá se sentó del lado de él, aún aferrada a las ruinas de su vida juntos. El tribunal llama a Thomas Anderson, anunció el alguacil. Mientras caminaba hacia el estrado, recordé el discurso que di en mi graduación, sobre decir la verdad al poder, sobre cómo el silencio no protege a las familias, solo a los abusadores. La ovación de pie duró 5 minutos. Pero la verdadera victoria fue ver a otros estudiantes acercarse después, compartiendo sus propias historias, rompiendo sus propios silencios. Tía Ellen organizó una fiesta de graduación en su casa. Miré a mi alrededor, maestros, consejeros, amigos que me apoyaron, incluso algunos exjugadores de Marcus que por fin habían hablado de sus tácticas abusivas. Ahí entendí algo profundo. La familia no se define por la sangre ni por los apellidos. La familia es quien se queda contigo cuando mantenerse en pie es lo más difícil. Es quien te cree cuando otros te llaman mentiroso. Es quien te ayuda a reconstruirte cuando todo se viene abajo. Mi pierna sanó más fuerte que antes. Los doctores dicen que eso pasa con los huesos rotos, pero creo que también aplica a las personas rotas. Sanamos más fuertes en los lugares donde nos rompimos, siempre que tengamos el apoyo adecuado para hacerlo. Marcus cumplirá su condena, y mamá vivirá con sus decisiones. Pero yo estoy enfocado en el futuro, en usar mi voz y mi cámara para asegurarme de que ningún otro chico crea la mentira de que nadie entendería, nadie creería, nadie ayudaría. Porque siempre hay alguien. A veces vive a solo 3 casas de distancia, mirando por la ventana del salón de clases, listo para alzarse cuando tú ya no puedes hacerlo solo.